Gracias por este tiempo, Señor, de estudio bíblico. Gracias porque podemos tener, Señor, ya en este momento el estudio número 9 de este precioso estudio del libro de Filipenses, de la carta a los Filipenses. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, y te pido, Señor, que pongas nuestras mentes y nuestros sentidos listos para poder percibir y entender, Señor, muchas de estas enseñanzas que tienes para nosotros en este día. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver, hermanos, este tema, un camino excelente. Esta porción de esta lección de los versículos 8 al 19 del capítulo 3 de Filipenses recalca lo que el apóstol Pablo ya estuvo hablando en los versículos anteriores. Todo lo que significa su ganancia o todo lo que él había adquirido en el pasado, Pablo lo consideraba ya como una pérdida, ¿verdad? Y lo llega a comparar inclusive con basura, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En Efesios 3:19, Pablo expresa que conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Así es que vamos a ver los versículos para hoy. Empezamos con el versículo 8 al 16. Dice los dos primeros versículos: y ciertamente el tema de estos dos versículos es que la ley no nos justifica, la ley no nos va a hacer que seamos justificados. Dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Se lo subrayé ahí en esta lectura: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este versículo 9 está enredadito. Vamos a leerlo despacito. Vayan tratando de analizarlo en su mente y de tratar de acomodarlo, porque es un juego de palabras un poco complicado. Dice: ser hallado en él, es decir, en Jesucristo, ser hallado en Jesús, no teniendo mi propia justicia, porque mi justicia, dice Pablo, es por medio de la ley. O sea, yo solito, o antes de Cristo, trataba de justificarme delante de Dios por mis obras, ¿verdad? Esa es mi justicia. Mi justicia que es por la ley. Si la ley decía que esto era bueno, lo hacía. Si decía que era malo, no lo hacía. Así es que, tratando de obedecer la ley, yo me justificaba. Dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es decir, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Un poquito complicado, un poquito enredado este versículo 9, pero la expresión, hermanos, de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús pareciera, y déjenme ponerles aquí, porque pareciera que es como un eco, como un recordatorio de algo que dijo muchos años atrás el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo algo parecido a lo que está diciendo Pablo, y por supuesto la palabra de Dios no es que se repita, sino que se confirma. Lo dijeron a lo mejor los profetas, lo dijo alguien ahí en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se vuelve a confirmar. Vean lo que dice Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24, es muy interesante. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Estamos hablando de la propia justicia del hombre. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se dan cuenta qué interesante la similitud en estos dos pasajes bíblicos? Pablo hablando acerca de que la justicia, nuestra propia justicia,
no nos ayuda. No queremos estar hallados en Cristo con nuestra propia justicia, sino con la de Dios. Y Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, muchas personas, hermanos, se jactan de tener sabiduría, se jactan de su valentía, de su valor, o se jactan también de su riqueza. Son tres cosas en las que mucha gente confía. Piénselo tantito ustedes y verán que esta expresión tiene mucho de cierto en nuestro tiempo. Hay gente que se siente muy orgullosa de sus logros académicos. Qué bueno que estudió, qué bueno que se preparó. Pero esa sabiduría humana no te va a justificar delante de Dios. Te va a abrir las puertas. Bueno, si la pones al servicio de Dios es otra cosa, ¿verdad? Pero nuestra sabiduría, por mucha que tengamos, no nos va a justificar delante de Dios. Mucha gente presume de su valentía, de su valor, de que no solamente el macho, ¿verdad?, que sabe disparar un arma o pegarle a alguien, sino hay mucha gente que se jacta de que es gente valerosa, que es gente que por sus propias fuerzas se ha logrado abrir paso en este mundo, o mujeres que son valientes, ¿verdad? Mujeres de lucha, luchonas les dicen y todo eso. No se jacte en su valentía el valiente y tampoco el que tiene riquezas. Esto no sirve de nada delante de Dios, porque la sabiduría, la valentía o las riquezas jamás, hermanos, nos van a justificar delante de Dios. Por eso este tema, el tema de hoy, es un conocimiento excelente, porque más allá de todo esto está la excelencia de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El consejo y la respuesta a Dios a estas tres cosas, la sabiduría, la valentía, el valor y las riquezas, nos las da el Señor muy clarita en diferentes pasajes. Déjenme leérselos rapidito porque es muy interesante. Fíjense, respecto a la sabiduría. La sabiduría, Jeremías 9:24, lo acabamos de leer. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Primera de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, la sabiduría, hermanos, humana, no nos sirve delante de Dios. La sabiduría que busca el temor de Dios, la sabiduría que desciende de Dios, es la que nos va a ayudar a tener un conocimiento excelente de quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Es la respuesta de Dios a esta sabiduría, la respuesta de Dios a la valentía, al valor. ¿Qué nos dice estos tres versículos? Primero de Reyes 2:2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Es decir, el valor tiene que venir de Dios. No es nuestro propio valor, no es nuestra valentía lo que nos va a justificar delante de Dios. Es el valor que viene de Dios. Josué 1:9, muchos lo saben de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, nuestro valor es el que proviene de parte de Dios. Primera de Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, es un llamado a los hombres, ¿verdad? Portaos con valor, con hombría, le dice a los hombres. Pero esta valentía, este valor que viene de Dios, no tiene nada que ver con el valor o la valentía como seres humanos, como personas sin Cristo. Este valor es el que nos lleva a desafiar a las huestes de maldad y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es el valor de pelearnos, no es el valor de pegarle a alguien, no es el valor de faltar el respeto, sentirnos muy machos. No se refiere, por supuesto, a ese valor. Y la otra cosa son las riquezas. Cuando habla de las riquezas, también nos da tres consejos aquí, tres versículos, nuestro estudio. Primera de Timoteo 6:9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen
en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense este versículo, hermanos, qué importante. Dice que codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, es decir, era gente que ya estaba en el camino de la fe, eran cristianos, era gente que ya había entregado su vida a Cristo, pero, pero, al no tener claro un conocimiento excelente, al no tener claro lo que significa conocer de esa manera a Jesucristo, cayeron en la tentación, cayeron en este lazo y empezaron a codiciar las riquezas y se apartaron del camino de la fe. Muchísima gente a lo largo de mi vida yo he visto que se ha apartado del camino de la fe por tal de ir detrás de las riquezas. Gente que prometía mucho en el Evangelio, gente que prometía mucho en la obra de Dios, pero de pronto les llegó una buena oportunidad, un muy buen trabajo, les ofrecieron un buen ingreso y se desviaron. Yo no digo que esté mal, y la Biblia tampoco dice que esté mal el querer prosperar y el querer tener las cosas que son necesarias para nosotros. El problema es el afán. No es el problema de estas tres cosas: querer tener sabiduría, por ejemplo, de querer tener un grado académico, de terminar una carrera universitaria y una maestría y un doctorado y lo que se puede hacer. Es muy bueno, pero sin olvidarnos que el principio de la sabiduría, primero que nada, es el temor de Jehová, y después vendrán todas las cosas. No es malo querer portarse valiente y enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida, pero entender que el valor viene de parte de Dios cuando nos esforzamos en el camino del Señor. Y no es malo tampoco tener cosas y poseer y tener riquezas, no es malo siempre y cuando esas riquezas no nos hagan que nos extraviemos del camino de la fe. Díganme si están de acuerdo, hermanos. Me daría mucho gusto saber que están de acuerdo y manden por ahí unos likes o algo, por favor. Vamos adelante. Sabiduría, valentía o riquezas. Del lado humano, no nos justifican delante de Dios. Eso queda claro. Espero que sí. Sabiduría, valentía o riquezas no nos justifican delante de Dios. ¿Son malas? Por supuesto que no, ninguna de las tres, pero tienen que provenir en el orden que Dios ha establecido para nuestras vidas. Vamos adelante. Versículos 10 y 11 nos hablan de una satisfacción o de un anhelo de que tenía Pablo, que no sabía si se le iba a cumplir. Él en ese momento no podía saberlo, pero era lo que él deseaba. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Dice el versículo 10 y 11. A fin de conocerle, es decir, quiero dejar todas las cosas atrás, ganar el conocimiento de Cristo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, no quiere decir que Pablo no se consideraba que iba a llegar a la resurrección de los muertos. Por supuesto que él sabía que iba a llegar, pero él quería hacerlo de manera cuando todavía estuviera vivo. Era el deseo de Pablo. Por eso es una satisfacción a lo mejor no cumplida. Y esta a lo mejor es un deseo de todos nosotros como cristianos. Yo quisiera ser parte del rapto de la iglesia. Yo quisiera ver el momento en que Cristo venga a la tierra. No sé si lo voy a alcanzar a ver, pero si no, si tengo que dormir, como dice la Biblia, y tengo que morir físicamente, pues estaré esperando entonces la primera resurrección, ¿verdad? Pero mi anhelo, como el de Pablo, y espero que el de muchos de ustedes, es que podamos ver el momento en que Cristo venga por su iglesia. Yo creo que sería es el evento que todos los cristianos que hemos creído ya sinceramente en el Señor y que entendemos esto, lo estamos esperando.
ese momento glorioso, ¿verdad? Cuando, como dice el himno, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, ahí he de estar. Así es que eso es lo que quería el apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito más. Expresa Pablo aquí, hermanos, un anhelo de conocer a Cristo de forma gradual. Dice, a fin de conocerle, ¿verdad? Ahora, a estas alturas de la vida de Pablo, hermanos, ¿ustedes creen que Pablo no conocía a Jesús? Por supuesto que lo conocía, pero Pablo sabía que todavía le faltaba conocerlo más y quería conocerlo más. Por eso dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Expresa este anhelo gradual, ¿verdad? De ir experimentando cada vez más en la vida cristiana cosas que Dios todavía tiene preparadas para nosotros. Ninguno de nosotros, aunque ya tengamos 50, 60 años de estar en el Evangelio, podemos decir que ya vivimos todo en el Evangelio o que ya conocemos todo del Evangelio, que ya no hay experiencias nuevas para nosotras en Cristo. Por supuesto que no, todavía nos falta mucho recorrido por aprender, nos falta mucho por conocer, nos falta mucho por experimentar. Y esto recuerda mucho en nuestro estudio, el hermano Zapata hace esta comparación que me encanta. Ezequiel 47, no lo busquen, pero aquí se los dejo para que lo tengan. Ezequiel 47 da esa impresión también, como en el otro pasaje más o menos fue lo de Jeremías. En este Ezequiel 47 habla acerca de una visión que tiene Ezequiel, acerca de un río que fluía de una parte de la ciudad, ¿verdad? Veía un río que era un río de sanidad, era un río, eran aguas de sanidad. Y el ángel que estaba guiando a Ezequiel en esto dice que después de la salida, donde estaba situado el profeta, midió una distancia, cierta distancia, 1000 codos, dice, y cuando yo me paré en esa distancia, dice, el agua me llegaba a los tobillos, ¿verdad? Nada más. Dice, después el ángel volvió a medir otros 1000 codos y entonces el agua ya me llegaba a las rodillas, es decir, iba profundizando más. Y cuando volvió a medir el ángel otra vez, el agua le llegaba ya a la cintura. Y el resto del río dice que tuvo entonces Ezequiel que cruzarlo a nado, porque ya había entrado en aguas más profundas. Hermanos, espero que podamos entender esta analogía. Cuando Pablo dice aquí en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él a su muerte, a eso se refiere. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que ir avanzando, ¿verdad? De pasito en pasito, de gloria en gloria, como dice también Pablo, y hay un canto que cantamos basado en ese versículo, ¿verdad? De gloria en gloria. Cada vez vamos profundizando más. Hermanos, escuchen esto, por favor. Escuchen esto. Es muy importante. Como cristianos, tenemos que tener la certeza de que nosotros vamos avanzando en el camino de Dios y que vamos aprendiendo cada vez más el ser cristianos. Tenemos que ir aprendiendo cómo ir avanzando en el camino de Dios. Hay muchos cristianos que están con el agua en los tobillos y ahí se han quedado por mucho tiempo. No se han atrevido a profundizar un poquito más. Pero hay otros que ya tienen el agua en las rodillas. Hay otros que tienen quizás el agua en la cintura. Pero nos falta todavía aventarnos a nadar en la parte más profunda. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Hay muchas cosas en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos invitan a profundizar en el estudio, en la meditación, en el conocimiento. El tema de hoy es un conocimiento excelente. Jamás vamos a poder llegar a entender
a comprender el tamaño del conocimiento de Cristo. Pero tenemos que empezar a vivir, hermanos, sin miedo a estudiar, sin miedo a conocer al Señor, sin miedo a meternos a las profundidades. A veces se anuncian algunos temas complicados, a veces entramos en estudios bíblicos un poquito difíciles y mucha gente no quiere meterse más. Mucha gente dice, no, yo me quedo nada más con la reunión del domingo, con un devocional que me manden por ahí, simplemente con el agua a los tobillos, no quiero más. No quiero más. Algunos entran un poquito más y el agua les puede llegar a las rodillas. Algunos entran más y el agua a lo mejor les llega hasta la cintura y ya, y con eso se sienten seguros. ¿Por qué? Porque sienten el piso, sienten que están parados todavía en algo. Hermano, cuando estamos parados en algo, quiere decir que todavía estamos dependiendo de nuestra naturaleza humana. Todavía estamos dependiendo en nuestras propias fuerzas. No me atrevo a ir más porque no sé qué va a pasar. No me atrevo a servir al Señor muchas veces de tiempo completo porque no sé qué va a pasar. No me atrevo a profundizar más en la palabra de Dios porque no sé qué va a pasar. No me atrevo a inscribirme en un instituto bíblico porque se me hace que no lo voy a poder entender, no lo voy a poder comprender. No quiero tomar este curso. A veces cuando el pastor está hablando cosas así media raras y nos pone a estudiar, yo mejor me regreso a la orillita donde estoy más seguro y no me meto en tantos problemas. Hermanos, la excelencia del conocimiento de Cristo solamente llega a aquellos que se atreven a dejar la seguridad de la orilla y empezar a nadar en la profundidad del conocimiento de Cristo, en la profundidad de lo que el Señor está hablando para nosotros. Pablo está aquí manifestando el deseo de estar vivo también en el arrebatamiento, al estar ya seguro de la salvación, y por supuesto que él quiere ser parte de la primera resurrección. Esta nota es importante. La nueva vida, hermanos, tiene nuevas metas. La nueva vida en Cristo que tenemos nosotros tiene nuevas metas. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuáles son tus nuevas metas dentro de tu vida cristiana? ¿Cuáles son tus nuevas expectativas que tienes en la vida cristiana? ¿Llegar los domingos a un culto, a una reunión, a un servicio en una iglesia? ¿Involucrarte a trabajar en algún ministerio, quizás de maestro de niños, de músico, de cantante, de ujier, de algún ministerio en la iglesia? Está bien, ahí vas bien, pero ahí llevas apenas el agua a los tobillos. ¿Cuáles son tus nuevas metas al estar en la nueva vida en Cristo? Nuestra meta, hermanos, tiene que ser el conocimiento excelente, es decir, profundizar en el conocimiento de Dios. No le tengamos miedo, hermanos, no le tengamos miedo a profundizar cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Cuando tenemos que indagar, cuando tenemos que buscar, no tengamos temor de meternos en aguas profundas. Vamos adelante con el siguiente versículo, el versículos 12 y 13. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son las nuevas metas en nuestra vida? La perfección. El Señor nos ha llamado a ser perfectos. Dice aquí los versículos 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, es decir, todo lo anterior de que estuvo hablando Pablo, dice, todavía no lo alcanzo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar, asir, si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido o agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. En Efesios 1:4 Pablo escribió también, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Al leer estos versículos, hermanos, que están subrayando acerca de la santidad, dice, yo todavía no lo alcanzo, pero me estoy esforzando por lograrlo. Está hablando de la santidad. Pablo todavía no alcanzaba la perfección que el Señor demanda a los creyentes. Ahora, en estos versículos,
Pablo está dándolo por sentado. Yo todavía no lo logro, dice Pablo. Estoy luchando, estoy tratando. Quiero llegar a ese nivel de perfección. Y ese llegar a la meta, ese querer llegar a la meta de que hablaba también el versículo anterior, es el vocablo griego teleio, y ese vocablo significa llegar a la meta, la perfección cristiana. Ahora, esta perfección cristiana, hermanos, espero que no se me estén confundiendo. ¿Vamos bien? Díganme si vamos bien, por favor, porque luego siento que yo me clavo. Me dice mi esposa, tú te clavas en tu rollo y te olvidas de que estamos aquí. Nada más díganme si se está entendiendo. Si alguien tiene una duda, por favor póngala aquí, escríbala inmediatamente y trato de contestarles. Porque a veces sí me clavo en lo mío y me voy. Bueno, llegar a la meta, la perfección cristiana. Pablo dice, todavía no lo alcanzo, todavía no soy perfecto, todavía no estoy nadando completamente como debería de nadar en las aguas más profundas. Dice, pero prosigo. ¿Por qué? Porque yo quiero lograr llegar a esa meta, yo quiero llegar a esa excelencia, yo quiero llegar a esa perfección que tiene el Señor para mi vida. Ahora, hay un escritor, hay un teólogo, el doctor John Walworth, que habla acerca de 3 etapas de la perfección en la vida cristiana. Se me hizo muy interesante, vamos a verla rapidito. La número 1 dice, esta es la perfección posicional. Perfección posicional en cuanto a que está relacionada con nuestra salvación. Ya se ha dado a todo cristiano verdadero, como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Explico poquito. Somos perfectos porque ya fuimos salvos por Cristo. Esa es la perfección de acuerdo a nuestra posición como cristianos. ¿Pueden decir amén? Ok. Porque ya soy cristiano, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente, ya tengo yo ese grado de perfección, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, lavado en la sangre de Cristo Jesús. Es una perfección que viene por por la posición que ya tengo en Cristo Jesús. Número dos, la perfección progresiva es la que se refiere a la madurez espiritual, se relaciona con la madurez en la espiritualidad. La vida cristiana consigue en el crecimiento de la gracia y en perfeccionar lo que falta. Para este fin, Dios nos ha dado a los cristianos varios dones espirituales a fin de perfeccionar a los santos, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Así es que tengo un grado de perfección porque ya soy salvo en Cristo Jesús, por mi posición. Pero después viene la perfección progresiva, que tiene que ver con mi madurez espiritual. Dependiendo cómo yo vaya avanzando en mi vida cristiana, en el conocimiento de la palabra de Dios, en mi santidad, en guardar la palabra de Dios, en atesorar la palabra de Dios, en proclamar la palabra de Dios, entonces empezará a venir esta perfección a través de mi conocimiento de Cristo Jesús. Y la tercera parte de nuestra perfección es la perfección que tiene que ver ya definitivamente cuando estemos en la eternidad. Ahí ya seremos totalmente perfectos, hermanos. Efesios 5:27 habla de esto, y también Pablo se refiere también a la perfección moral, ¿verdad? Cuando afirma, sino que prosigo para ver si logro asir, en el primer versículo ahí, aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo quería esta perfección en el sentido de cumplir el propósito de Dios en su vida. Cuando estemos con Cristo, entonces ya será la perfección completa. Espero que entendamos esto. Cuando estemos con Cristo será la perfección completa. Repaso rapidito, porque es importante este concepto.
por mi posición, por haber sido ya cristiano, por ser hecho hijo de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, tengo perfección por la posición de ser cristiano. Porque estoy luchando todos los días y creciendo en mi madurez espiritual, tengo esa perfección progresiva. Pero cuando ya esté yo con el Señor, entonces vamos a ser perfectos definitivamente, porque ya no habrá entonces nada que nos impida, ni nada que nos haga retroceder, ni nada que nos haga dudar. Entonces seremos ya perfectos delante del Señor. Es importante este concepto, hermanos. Me gustó mucho a mí y espero que lo podamos entender. Porque mucha gente dice, oye, ¿es que tú como cristiano te crees perfecto? ¿O eres perfecto? Si te hacen la pregunta, ¿eres perfecto? Bueno, por mi posición como cristiano sí soy perfecto. ¿Por qué? Porque si digo que no soy perfecto, en mi posición como cristiano, estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para hacerme perfecto delante de Dios. Ahora, oye, pero tú todavía cometes errores. Ah, bueno, porque la siguiente parte de mi perfección tiene que ver con mi madurez espiritual. En esa estoy trabajando todos los días y estoy tratando de lograr, como dice Pablo, esa perfección progresiva. Cuando me muera, por supuesto que entonces mi perfección estará totalmente completa. Ok, versículos 14 y 16 nos habla de proseguir a la meta, dice el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿se dan cuenta? En el pasaje anterior, en la frase anterior, decía, yo no soy perfecto, todavía no lo alcanzo, todavía no llego, pero aquí en el 15 ya está diciendo, así que todos los que somos perfectos, por nuestra posición en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, es decir, que haya unanimidad en medio de nosotros. Cuando nuestra vista se pone en la meta futura, es muy importante, hermanos, olvidar lo que va quedando atrás. Si ya el Señor nos dio una meta, nos dio una esperanza, nos dijo lo que viene en el futuro, dejemos ya de hurgar en el pasado, hermanos. Dejemos ya de buscar en el pasado. No podemos lanzarnos a nadar, en la analogía que les comenté de Ezequiel 45. No podemos aventarnos a nadar si no nos atrevemos a dejar la seguridad de la playa. Podemos ser cristianos con el agua a los tobillos, podemos ser cristianos con el agua a las rodillas, ¿verdad? Los niños cantan esto, ¿verdad? En los eventos de niños, los maestros, el grupo de maestros de nuestra iglesia canta mucho este canto. Yo no quiero que me llegue a los tobillos, ni quiero que me llegue a las rodillas, ni a la cintura, yo quiero nadar en el río de Dios. Por si no sabían maestros, ese cantito que cantan mucho está basado en Ezequiel 45 del 2 al 5, por si no lo sabían. Pero el aventarnos, hermanos, a la vida cristiana, tenemos que dejar de estar pensando en el pasado. Cuando queremos crecer en el Señor, cuando queremos madurar en el Señor, solamente lo pueden hacer aquellos que han ido creciendo y desarrollándose continuamente y que han dejado de ser niños que beben leche y ahora pueden saborear viandas con alimento sólido y más difícil de digerir. No le tengamos miedo a los estudios bíblicos. No le tengamos miedo a la teología, no le tengamos miedo a la hermenéutica y no le tengamos miedo a la homilética y no le tengamos miedo a todo lo aquello que nos mete un poquito más a la palabra de Dios. No le tengamos miedo a esas palabras raras, ¿verdad? Ay, es que yo no sé qué significa y yo mejor con esas palabras ni me meto. No, no les tengamos miedo, hermanos. Tenemos que profundizar, tenemos que ir avanzando. Esta semana me dio mucho gusto hablar con una señorita de nuestra iglesia y le dije, hija, ya creciste, no solamente en estatura, sino has crecido mucho también espiritualmente. Ya tienes que dejar las cosas que eran de niña y tienes que empezar a comportarte ya como una adulta madura en el Señor.
y ya tienes que empezar a dar fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo espero que ese sea el deseo de muchos de nuestros jóvenes en nuestras iglesias. Así es que cuando nuestra vista se pone en la meta futura, hermanos, es necesario olvidar lo que queda atrás. No se puede alcanzar la madurez espiritual si constantemente estamos recordando el pasado o nos estamos sintiendo culpables por nuestros fracasos. Se necesita sentir un mismo deseo de seguir adelante. No podemos detenernos, no podemos pararnos, tenemos que seguir atrás. La pregunta es esta, hermanos, para cada uno de nosotros en este punto. ¿Hemos dejado atrás el pasado? ¿Hemos dejado atrás el pasado o seguimos todavía con los pies en la playa del pasado? Y si somos cristianos, tenemos el agüite en los tobillos o tenemos el agüite en las rodillas o en la cintura a lo mejor, pero no nos hemos atrevido a nadar porque constantemente estamos recordando nuestro pasado. Y es importante, hermanos, que nos preguntemos esto, porque todos tenemos anclas que nos amarran al pasado y que nos impiden ir adelante. Traumas, frustraciones, situaciones difíciles de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, fracasos quizás, fracasos matrimoniales, emocionales, fracasos profesionales, en fin, hay muchísimas cosas. Pero si no olvidamos ciertamente lo que queda atrás, hermanos, no nos podemos extender a lo que está adelante. Vamos al versículo 17. Versículo 17 nos habla de la importancia de conocer a Cristo a través también de otras personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el versículo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vean otra vez este versículo bien, despacito. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo vamos a adquirir madurez cristiana? ¿Cómo vamos a crecer en el Señor? ¿Cómo vamos a enseñarnos a dejar las cosas del pasado para poder seguir adelante hacia el conocimiento excelente de Cristo? Bueno, tenemos que aprender de los demás. ¿Y qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender de lo negativo, de las experiencias negativas de otras personas también. La historia del hombre perezoso de Proverbios 24, 30 al 32. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice, pasé por el campo del hombre perezoso y del hombre falto de entendimiento. Y dice el proverbista, ¿verdad? Que estaba destruida la cerca de piedra estaba derribada, había crecido hierba por todos lados, estaba todo mal, estaba feo. Dice, y un poquito de sueño acá, cabeceando, se fue descuidando, se durmió y cuando se dio cuenta se le hizo un marañal de maleza y se echó a perder la viña de ese sembrador. Dice, lo vi y tomé consejo. Lo vi y tomé consejo. Hermanos, ¿podemos aprender acerca de lo negativo de otras personas? Por supuesto que sí, podemos tomar ejemplo. Si ya vimos cómo le fue a aquel, si ya vimos lo que le pasó, hermanos, nosotros tenemos que aprender. Hay muchas personas que dicen, oye, mira, no camines por ese camino, yo ya lo caminé y mira, me fue mal. Y muchas veces, hermanos, en vez de decir, oye, pues gracias por advertirme, ¿cierto? Tengo que aprender de lo negativo que le pasó a otros y apartarme de ese camino. No, ahí vamos. ¿Les suena familiar, hermanos? Algunos, con sus hijos a lo mejor. Oye, mijita, mijito, mira, por ahí no es. Yo ya caminé por ahí. No vayas por ahí porque la cosa al final, ay papá, mamá, tú ya estás viejito, tú no sabes, déjame experimentar, déjame tener mis propias experiencias, déjame ir por donde yo sé que yo puedo ir, tú ya hiciste lo tuyo, ahora me toca a mí, y sopas, hermano, cuando te das cuenta, cayeron en la misma situación.
cometen los mismos errores. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Si ya vimos que a esta persona le fue mal, si ya vimos que esa experiencia no fue positiva, aprendamos. Aprendamos lo negativo, pero también aprendamos de lo positivo, por supuesto. Tenemos que tomar ejemplo de cristianos maduros que han servido en la obra de Dios. Mucha gente pone de pretexto las cosas malas que han sucedido en alguna iglesia para apartarse de la iglesia y dejar el camino del Señor. Ya no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque hubo experiencias negativas. Bueno, pero seguramente también hubo positivas. Seguramente del lugar donde saliste o del lugar donde viste algo negativo, también hubo muchas cosas positivas. Procuremos aprender las cosas positivas. Aprendamos a desechar las cosas negativas, a no caminar por esos senderos y aprendamos de lo positivo. Hay mucha gente de la que podemos aprender en la obra de Dios, no solamente de los pastores y de los líderes. Todos los cristianos, hermanos, todos los cristianos siempre estamos siendo objeto de observación. Todos estamos listos para que nos observen. Tenemos que aprender de otros fieles. Todo creyente es motivo de observación, dentro, fuera de la iglesia. Sobre todo, hermanos, sobre todo nuestros niños en la iglesia nos están viendo. No solamente están viendo a los padres, no solamente están viendo a papá y a mamá, están viendo cómo se comportan los hermanos de la iglesia. Yo he enfatizado mucho esto en la iglesia, hermanos, la responsabilidad de la madurez, del crecimiento de los niños de la iglesia es responsabilidad de todos. No importa que a lo mejor tú no tengas niños en la escuela dominical. No importa que a lo mejor no tengas niños en la siguiente generación. Pero si eres parte de la iglesia, entonces tienes que tener la responsabilidad, sentir la responsabilidad de que los niños nos están viendo a todos. Yo les he platicado varias veces mi experiencia. Desde niño dentro de la iglesia, yo veía a todos los hermanos. Y si ahora a mí me gusta servir, y si ahora me encanta la vida de servicio en la obra de Dios, es porque yo vi a muchísima gente sirviendo. Yo vi a mis padres, vi a mis tíos, vi a muchos hermanos de la iglesia, no solamente pastores, a muchísimos hermanos dentro de la iglesia. Los vi sirviendo constantemente, los vi que eran ejemplo de servicio, diáconos, mujeres, hombres, jóvenes, los veía cómo servían y eso para mí fue el ejemplo. Así es que, hermanos, dice Pablo, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que vemos en otros cristianos es determinante para nuestro crecimiento espiritual. Imitemos a quienes imitan a Cristo. Los que se desvían, los que se apartan de la fe, no te vayas detrás de ellos. No te vayas detrás de ellos. Aprendamos a discernir y aprendamos a imitar lo positivo de cada persona. Versículos 18 y 19 finalmente dice, porque por ahí andan muchos, dice Pablo, por ahí andan muchos, como diciendo, no quiero decir nombres, pero por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo ahora, fíjense cómo dice, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué triste descripción termina diciendo aquí Pablo. Qué triste descripción. Enemigos les llama de la cruz de Cristo en el versículo 18 al final. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿A quién se refiere Pablo? ¿Y de quién tenemos que estar cuidándonos, hermanos, y tener mucho cuidado como cristianos? ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Podríamos decir, pues el diablo, sus principados, sus potestades. Sí, está bien, por supuesto que son enemigos. Pero muchas veces hay enemigos cerquita de nosotros que pensamos que son buenos ejemplos y no necesariamente. Hay falsos maestros.
También hay cristianos que son muy superficiales. Hay cristianos totalmente inmaduros que hablan sin saber y dicen y opinan y dicen cosas que no tienen sentido y nos pueden hacer tropezar. Hay quienes fingen ser hermanos, ¿eh? Hay quienes fingen ser hermanos y se meten en las iglesias y solamente están causando destrozos. Y hay cristianos carnales, es decir, vienen a la iglesia, ya se convirtieron, tienen el agua a los tobillos, pero quieren seguir en todas sus prácticas y en toda su pecaminosidad que traían antes de estar en Cristo. No han querido cambiar completamente su vida en el Señor. Y los describe de esta manera Pablo. Dice, su Dios es el vientre, se refiere a sus apetitos carnales. ¿Verdad? Sus apetitos carnales. Su Dios es el vientre. Lo que tienen en su vientre dentro es lo que les da la vida. Es su Dios. Es su Dios. Pero no Dios con mayúscula, Dios con minúscula. Son personas que no toman en cuenta lo que es justo o injusto, sino lo que sienten y solamente lo que quieren. Les importa satisfacer solamente sus propios deseos. Hacen lo que sus sentidos les dictan. Son glotones, borrachos, sus mentes y corazones son esclavos de sus apetitos. Son los que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Sin importarles el precio y las consecuencias futuras. Pero también dice otra descripción, su gloria es su vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Es la gente que presume de sus pecados. Lo que debería causar vergüenza, a ellos les produce satisfacción, les produce vanagloria. Hay muchos que se glorían de su vida sensual desordenada, de su infidelidad, de su falta de honradez, de su inmoralidad, de su vocabulario obsceno, de sus malas acciones, se recrean en sus propios errores, como dice también el apóstol Pedro, y aquello que debería de ser humillante les hace sentir soberbia y superioridad sobre las demás personas. Les gusta andar narrando sus fechorías y sienten satisfacción al ser celebrados por sus compañeros de maldad. Su gloria es su vergüenza, dice Pablo. Y ustedes, yo creo, estoy seguro que todos ustedes conocen a alguien o conocieron a alguien así. También dice que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz son materialistas, cuya vista no alcanza más allá de lo que pueden ver. Sus pensamientos e intereses están concentrados en lo material y temporal. Su anhelo es ganar lo que el mundo ofrece sin considerar el destino final de su alma. Con cuánta razón, dice aquí el estudio del hermano Zapata, el apóstol Pablo escribió a los colosenses, pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuánta gente, hermanos, cuánta gente pensando solamente en lo terrenal. Dijimos hace rato, ¿es importante lo material? Por supuesto que sí, pero no lo podemos poner en lugar de Dios. Lo terrenal no puede ocupar el lugar de Dios, no puede tomar el primer lugar, y no nos podemos desviar sobre lo natural, sobre lo terrenal, solamente y apartarnos de la voluntad de Dios. El Señor nos dará todo lo que nosotros también necesitamos. Y dice también aquí Pablo al final del versículo, su fin será su perdición, el fin de los cuales será su perdición. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis 21:8. Dios ha dicho todo esto, hermanos, de forma clara y muy explícita para nosotros. Guárdense
de los enemigos de la cruz. Si queremos conocer a Cristo, si queremos tener un conocimiento excelente del Señor Jesucristo, hermanos, guardémonos de los enemigos de la cruz. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este estudio. Un conocimiento excelente. Demanda que cada uno de nosotros nos comprometamos con el Señor. Que entendamos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para darnos perfección para la salvación, pero que tenemos que empezar a caminar, a madurar espiritualmente. Tenemos que mojarnos a los tobillos, tenemos que mojarnos hasta las rodillas, nos tiene que llegar el agua a la cintura y después soltar la seguridad de la playa y empezar a nadar y profundizar en la vida cristiana. No nos vamos a arrepentir, hermanos. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir, hermano. Cuando te sueltas a la bondad de Dios, cuando te sueltas a la voluntad de Dios, no te vas a arrepentir jamás, jamás en tu vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias, Señor, por esta parte de Filipenses tan hermosa, Padre. Gracias por cada uno de estos conceptos. Parecieran diferentes conceptos, pero todos están ligados uno con otro, Padre, y es una secuencia hermosa que nos lleva, Señor, a pensar que este conocimiento excelente vale la pena hacerlo, vale la pena buscarlo. Vale la pena esforzarnos, vale la pena dejar todo atrás en el pasado, vale la pena renunciar, Señor, a nuestras propias armas carnales y empezar a buscar las obras que vienen solamente de parte tuya, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo y gracias porque tú estás, Señor, en esta tarde con nosotros. Bendice a cada familia, bendice, Señor, a todos nuestros hermanos, bendice a aquellos que están pasando por enfermedad, Señor, todavía en este tiempo. Oramos por cada uno de ellos. Oramos para que tú, Señor, puedas traer sanidad. Oramos por nuestro hermano Néstor, Señor, que está pasando ahorita también enfermedad en el hospital. Lo ponemos en tus manos, Señor, a Iris, a su hermana, estas dos familias, Señor, que están pasando por enfermedad. Los ponemos en tus manos, pidiendo que tú obres tu perfecta voluntad en sus vidas, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano.